Nos has dado también la gran bendición de sembrar en tu reino You've also given us the great blessing to be able to sow into your kingdom y materializar nuestro deseo de obedecerte and to materialize our desire to obey you al traerte nuestros diezmos by bringing you our tithes. y al hacerlo como si fuera una alabanza. And by doing so as if it were praise. Ahora, Señor, hemos rendido nuestros corazones Now, Lord, we have surrendered our hearts. hemos podido cantar con nuestros labios, pero también con nuestro corazón. We've been able to sing with our lips, but also with our hearts. Ahora, Señor, queremos que nos hables. Now, Lord, we want you to speak unto us. Necesitamos, Señor, la guianza de tu Espíritu. We need the guidance of your Spirit, O Lord, Que tu palabra nos corrija, that your word Nos will correct enseñe, us, teach nos us, sane, it will heal nos us, fortalezca, it will strengthen us, nos arme para la guerra que día a día vivimos. it will give us the weapons for this war that we live day by day. Esperamos cosas grandes de ti. We expect great things from you. Sé que la palabra de hoy es profética para cada uno de nosotros. I know that the word for today is prophetic for each and every one of us. Será tú hablando de diferentes formas It will be you speaking in different ways a cada uno de nosotros en particular. to each one of us in particular. Como tu pueblo, As your people, somos escogidos para recibir bendiciones, we're elected to receive blessings. pero también somos el blanco de los ataques We're also that bullseye for the attacks de aquellos que no quieren que nosotros seamos bendecidos. of those who would not want us to be blessed. Y esta mañana And this morning, te rogamos que tu Espíritu Santo nos hable we beg that your Holy Spirit will speak unto us como Él crea conveniente. as He thinks is convenient. Sé con los que no pudieron venir en esta mañana. Be with those that couldn't make it this morning. Algunos están enfermos, Some may be ill, otros preparándose para el día de mañana, las primeras clases de los niños. others may be getting ready for the first day of school tomorrow. Que en el fragor de las obligaciones, That in the midst of all the obligations, que en el mover de las cosas que tienen que hacer, and this moving of things that que they have nunca to se do, olviden de ti, they Señor. will never forget about you, Lord. Tú primero, You're first. tú adelante, You be in the front. tú atrás, You be in the back. tú a la derecha y a la You izquierda, be on the right hand side and on the tú left hand abajo y side. arriba, You're in the bottom and on the top. tú en todo You in everything y en todos. and in everyone. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Pueden And tomar amen. su lugar. You may be seated. Jesús iba a cumplir, Jesus iba a consumar was going to fulfill, he was going to consume su obra de redención en el Calvario. his work of redemption in Calvary. Y cuando muchos de sus seguidores And when many of his followers se dieron cuenta, realized comenzaron a marcharse. that this was going to happen, they began to leave Porque ellos creían que Jesús establecería el reino because they thought that Jesus would establish a kingdom, materialmente aquí en la tierra a material kingdom here on earth, y que ellos serían parte de esa bendición material. and that they would be part of this material blessing. Pero Jesús le había explicado bien claramente But Jesus explained clearly que para que eso sucediera era necesario that in order for that to happen, que primero Él limpiara nuestro corazón, it was necessary for him to cleanse our hearts first, que pagara el precio de nuestras rebeliones y nuestros pecados. for him to pay the price for our rebellions and our sins. Pero muchos no lo entendieron. But many didn't understand. Y la Escritura registra que la mayoría And the scripture gathers le abandonó. that the majority of them abandoned him. Cuando Jesús lo vio, When Jesus saw this, a los que quedaban, when he saw the ones that les remained, hizo una pregunta. he asked them a question. ¿Y ustedes He said, what about you? también quieren irse? Do you also want to leave? Y como siempre, Pedro el always. rápido en hablar, Peter, the quick to speak. esta vez lo hizo en forma correcta. This time he did it in the right way. Parafraseando, And just to paraphrase now, le dijo irnos. he said, go.
¿A dónde? Go where? ¿Y con quién? And with whom? No, no. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Where will we go if only you have words of life? En ti está la paz. Peace is in you. En ti está la verdadera alegría, The true happiness is in you. el consuelo, la seguridad, That comfort, the security, la reconciliación, the reconciliation, la sanidad, healing, la paz, peace, la libertad liberty, y sobre todo la salvación. and above all, salvation. El que ha experimentado el amor de Dios The one who has experimented God's love, genuinamente the genuine love, jamás querrá perderlo. will never want to lose it. Y algo interesante es que Something interesting el Señor tampoco quiere perdernos a nosotros. is that the Lord doesn't want to lose us either. Es por eso que muchas veces tenemos que ser reprendidos. That's why many times we have to be Corregidos. rebuked, we have to be corrected, Es por eso que muchas veces llegarán pruebas a nosotros duras. and many times some harsh tests will Las come to us confundiremos con ataques del diablo. that we will confuse them by attacks Pero of the que no son enemy, otras cosas but they're none other que el llamado de Dios a que nosotros entendamos than God's calling for us to lo understand importante que es permanecer en Él how important it is to stay in Him para que Él pueda permanecer en so that nosotros. He can remain in us also. Hay un mensaje que, un estudio There's a study, a message de un libro que estaré en estos tiempos tratando de terminar, of a book that I'll be trying to put an end to que in será these mi primer days. libro, It'll be my first book, que yo le titulé Los enemigos de Israel, which I entitled The Enemies of Israel tus enemigos también. Are Also Your Enemies as Well. La Biblia está llena The Bible is filled de tácticas, with tactics de revelaciones of revelations para que nosotros podamos tener una vida victoriosa, so we can have a victorious para que life, podamos reconocer so that we can las cosas recognize que pueden apartarnos de Dios the things that could drive us away from God o que pueden confundirnos, or that can confuse us, para que nosotros hagamos un alto en nuestro caminar. so that we can stop in our walk. ¿Y por qué no? And why not? Después de eso, After that, quizás volver atrás. maybe even turn back. Repito, el propósito de Dios I repeat, God's purpose es que tú experimentes is for you to experiment lo que es Él. for you to experiment what He is, experience Y a what la He vez, is. And at the same time, el deseo de Dios God's desire es que tú nunca experimentes is for you never lo que Él no quiere para ti. to experience or go through what He doesn't want for you. Por eso son las revelaciones y las experiencias. That's why there are the revelations and the experiences. Muy probablemente cada uno de ustedes pueda escribir un libro de su vida. It's very probable each one of you can write a book Solamente about your tienen life. que tomar tiempo y You just got to take some empezar time a recordar cosas y a escribir notas y and después start to ponerla en remember things orden. and write notes and put everything Y in order estoy after. seguro que será ni más ni menos el libro más importante para ti, And I'm pretty sure it'll be no more, no less the most aparte important book de la for you, Biblia. besides the Bible, Porque tus experiencias, because your experiences, teniendo al Señor, having the Lord, son las experiencias de la victoria are the experiences of victory y de las tristezas, and of sadness, de los aciertos of the assertive y de las derrotas. things and the defeats. Quiero tocar hoy un tema And I want to speak que yo le today. llamé los dos I want to speak today on a subject that I los entitled dos enemigos. "The Two Enemies." Y para ello voy a buscar, And o for vamos a leer todos, I'm going to look for el and we're libro all de gonna read Deuteronomio, capítulo 23. the book of Deuteronomy, chapter 23. No tengo un sonidista por allá afuera, yo necesito un sonidista ahí. Y los versículos And the verses 3 y 4. 3 and 4. Y dice así la palabra del Señor. And the word of the Lord reads, No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová,
ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Esta porción de la Escritura nos habla de lo que es la prohibición This portion of the scripture talks about what the prohibition is, de que hay un grupo de personas o dos grupos de personas that there is a group of people or two groups of que people nunca podrían entrar that can never enter por medios naturales through the natural means en la congregación de Israel. into the congregation, into Israel's congregation. Una de las cosas más duras que hay en la Escritura es esta. One of the most hardest things, one of the most harsh things in the scripture is this one. Una de las decisiones de Dios más enérgicas que existen es esta. One of the most energetic decisions by God is this one. No permitirle a personas que entren en el pueblo de Dios Not nunca. allow people to come into his own people, never. Decía esta mañana, el idioma hebreo tiene I said in this una morning, peculiaridad in muy Hebrew, importante. The Hebrew language has something that is very peculiar. La escritura hebrea no tiene comas, In the Hebrew, there are no no tiene commas. puntos, It's got no periods. ni punto y aparte, It doesn't have ni a dos period puntos and then y again, seguido, and ni no punto two y coma, periods and a comma. pero tampoco tiene espacios. But it also has no O sea, spaces. todo está escrito Everything is written, consecutivamente una Consecutively. palabra de otra, one word from the next. y el lector And the reader tiene que esforzarse no solo en leer, has to make an effort not only to read sino it, en interpretar. but to interpret it. Porque la Biblia no es un libro común. Because the Bible is not just a common La book. Biblia es un libro que habla. It is a book that speaks. Y Dios espera que cuando usted oiga lo que Él dice, And God expects that when you hear what he says, usted conteste de qué usted escuchó. you will answer what it is that you heard. Por eso que cuando Dios habla en este pasaje, That's when God speaks on this está hablando de passage. forma seguida He's speaking y está hablando continuously. que lo primero que sucederá con He's los saying, amonitas, con los moabitas the first thing that will y happen con with los the Ammonites amonitas and the es Moabites que primero pasarán 10 generaciones para que puedan quizás entrar is at first, y luego pasarían there will be at least 10 miles generations de generaciones for y them to nunca come in. podrán entrar. And then thousands of generations, and they will never be able to come in. ¿Por qué esto? And why is this? ¿Por qué esto tan fuerte, tan duro? Why is this so harsh, so hard? ¿Por qué tan drástico castigo? Why is such a drastic punishment? Los israelitas no podían entender The Israelites couldn't understand de por qué tanta severidad. why this was so severe. Pero ¿quiénes son? Who are they? ¿Quiénes son los moabitas y los amonitas? Who are the Moabites and the Ammonites? Para ello vamos a ir hacia el libro de Génesis, For that, we're going to go into the book capítulo of Genesis, 19, chapter 19, y vamos a leer and we're going to read. los versículos 33 al 38. We're going to read verse 33 through 38. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuánto se acostó con ella, ni cuándo se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con su padre. Pero él no echó a ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-amí, el cual es padre de los amonitas también hasta hoy.
Estos dos pueblos son descendientes de Lot. These two people are descendants of Lot. Lot es sobrino de Abraham. Lot is Abraham's nephew. Cuando el Señor fue a destruir a Sodoma y Gomorra, And when the Lord was going to destroy Sodom and Gomorrah, les dio la orden de que salieran de la ciudad, he ordered them to come out of the pero city, que no miraran hacia atrás. but not look back. Salieron They came Lot, out. su esposa y sus dos hijas. Lot came out with his wife and the two daughters. La esposa de Lot miró atrás Lot's wife looked back y pereció. and she perished. Ahora en aquellas muchachas Now these two young ladies, entendieron de que para que su padre pudiera tener descendencia they understood so that their father would have a descendant, y que estuvieran ligadas a ellas, and for it to be linked to them, tenían ellas que ser parte. they had to become a part of it. La palabra del Señor prohíbe And the word of the Lord rotundamente estas prohibits relaciones. these type of relationships, completely prohibited. Son totalmente prohibidas. It is completely prohibited. No solamente en la Biblia, en la mayoría de las naciones, Not only in the Bible, but majority of the nations, las relaciones entre padre the e hijas o relationships hijas between o fathers and madre daughters, e hijos or mothers and sons, se les llama incestos. that is known as En algunos de los países son And in some consideradas countries- como delitos graves y son penadas hasta con la pena de muerte. In some countries, people may even be put to death because of this. Pero ellas tenían un problema. But they had a problem. El problema de ellas fundamental Their fundamental problem era que su padre las había llevado a esa ciudad. was that their father had taken them Su to padre the y city. su madre, si usted lee el libro de Génesis también, The father and the mother, if you read se the book dará of cuenta de Genesis, que su padre cometió el mismo error. you will realize that the father made the same mistake. Amón significa hijo del padre de mi madre. Ammon means son of the father of my mother. Y Amón en hebreo es Ben Amí, que quiere And in decir Hebrew, hijo de mi pueblo. It's Ben Ami, who is the son of my people. El Señor dijo bien claramente And the Lord said it clearly que esa relación no era de él. that relationship was not of him. Y que lo que vendría de ahí And that what would come out of it haría que todo el que se acerque a él terminaría en maldición. would make everyone who came close to him end up in a curse. Y para que no entrara la maldición en el pueblo de Dios, And so that the curse wouldn't come into Dios God's prohibió people, que nadie de esa familia entrara. he prohibited anyone from that family. Es que la from vida de coming Lot in. había sido una vida de desobediencias. It's that Lot's life had been a life of disobedience. Lot no solamente había desobedecido a Dios, He didn't only disobey God, Lot además de eso había sido un desagradecido, un mal agradecido. on top of that, he was ungrateful. Y sencillamente Dios no quería And simply que el pueblo de él, los God hijos de just Israel, didn't want his people, the children of Israel, se juntaran. to get together with them. Pero ¿qué trae? ¿Qué enseña esto? But what does this bring? What's the teaching? ¿Por qué? ¿Por qué tanta dureza? Why something so harsh? En el versículo 4 In verse 4 de Deuteronomio 23 que hablamos, of Al Deuteronomy principio, chapter se nos 23, habla un aparente porqué we see apparently o un why. pequeño porqué. We can see a small reason to why. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua el camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Baalán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. O sea, en esta porción, repito, de la palabra de Dios, se nos enseña que hay dos tipos de enemigos And this portion of the scripture con los que shows that tendrá que there's two luchar el pueblo de enemies, Dios. which against the people of Israel have to fight against. El primero, los que dañarán físicamente, The first ones como Edom. are the ones that will harm you physically. As En Números, Edom. In Numbers capítulo 20, 20, versículos 18 al 21, verses 18 through 21, se dice, Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldréis, o de otra manera
saldré contra ti armado, porque ellos iban a pasar para ir a la tierra prometida. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mi ganado, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. El primero es dañarnos, dañarnos físicamente, It's to harm us physically. como los de Edom. Like those of Son los Edom enemigos que se levantarán para Those are the atentar enemies contra tu vida en este mundo, that will stand up to try to end Para your life in this también- world. para también ser obstáculo en tu camino de bendición. To be an obstacle in your way of blessing. Los edomitas fueron los instrumentos que usó el diablo The Edomites were the para instrument that detener devil el camino used de Israel, to prevent Israel from going para through, que no pudieran llegar a la tierra prometida. so that they wouldn't get to the promised land. Los usó para intentar hacerlos They used regresar them to attempt to make them go back por el camino de donde venían, que venían de Egipto. through the way which they came through from Egypt. Repito, número uno, I repeat, detenerlos number one, stop them para que no continuaran a la meta so that they would not continue de to la their goal, promesa de Dios. to that goal of God's La promise. bendición estaba al frente. The blessing was there in the front. Los edonitas no la recibieron, pero no dejaban que otros la The recibieran. Edomites didn't receive it, but didn't allow for anyone No else se to receive unieron it. al pueblo de Dios, They didn't unite sino themselves todo with the lo people of God, contrario. but they did all the contrary. Quiero decirle algo importante. I want to tell you something important. Los dos eran familias. Both of them were families. O sea, estaban unidos. They were united. Tenían cosas en común. They had things in common. Incluso hablaban su propia lengua. They even spoke the same language. Hablaban hebreo. They spoke Hebrew. Se entendían They perfectamente. understood one another Conocían la perfectly. historia. They knew the history. Habían tenido relaciones. They had Primeramente por relationships. Moisés, porque Moisés First of all, with estuvo en Moses. este lugar pastoreando Because ovejas. Moses was in this place Ellos lo pasturing the sheep. conocían They y knew, sabían de las penurias and they knew. que había pasado el pueblo de Israel en Egipto. They knew the things that the people of También Israel had been sabían through que in Egypt. venían a pasar para ir a Canaán. And they also knew that they were coming to go into Los Canaan. cananeos eran enemigos de ellos The también. Canaanites were their enemies as well. ¿Por qué? So why? ¿Por qué? ¿Por qué no darle la ayuda que ellos tenían? Why not give them the help? Casi that they 3 had? millones de personas sin agua. Almost 3 million people with no La water. tierra ahí mismo. The land was right there. ¿Por qué no dejarlos pasar? Why don't we let them through? Si ellos no tenían problemas con ellos. They had no problems with them. ¿Sabe? Hay enemigos que usted se da cuenta. You know, there are enemies that you ¿Quiénes notice. son? You notice who they Hoy are. en Irak, Today in Iraq, los enemigos de los cristianos, the enemies of the Christians, todos se dan cuenta quiénes son. everybody knows who they are. Porque lo están asesinando por Because miles. they're murdering them by the thousands. Igual que hicieron los nazis en el holocausto, Same en la thing. Segunda Guerra Mundial, lo The están Nazis haciendo did in ahora. World War II, it's being done. Esos se ven, That is seen. esos matan cuerpo, Those kill the body. se pueden notar. You can notice who Están they are. allá o están allá. They're Yo me there, voy they're para on the acá y other me alejo side. de ellos. They may be coming through here, but Pero hay enemigos como los amonitas there are enemies like the Ammonites que se supone que no lo sean. that you suppose Pero for them sin not to embargo be. están adentro. But they are inside. Hacen tanto daño They make o as peor much damage que or como even aquellos worse que se ven. than the ones you can No, see. tu enemigo no es el borracho ni es Your el enemy drogadicto. is not the drunk, Ese it's no es not tu the drug enemigo. addict. That's No es not la your enemy. prostituta. It's not the No, prostitute, that's tu not. enemigo a veces Your está enemy muy cerca de ti. Sometimes Tú it's no te very das close to cuenta. you, and you don't even notice. Ese enemigo tan poderoso That enemy that's so powerful, es el enemigo que va a tratar de hacerte volver atrás. that's the enemy that's going to try to make you turn back. Es el enemigo que va a hacer quizás It's the enemy that perhaps, hacerte que te detengas en tu caminar. the enemy that wants you to stop. Y claro que And you termines walk. otra vez como estás. And of course, for you to end up just the way you were. Para los israelitas, For the Israelites, Egipto
Egipto tiene una representación interesante. has a very interesting representation. Representa esclavitud, It represents slavery. representa pobreza, It represents poverty. representa tristeza, It represents sadness, soledad, loneliness, vida sin esperanza, a life without sin hope, futuro. without future, Y sin Dios. and without God. ¿Entiendes, hermano, hermana? You understand, brother and sister? ¿Cuál es el primer enemigo del pueblo de You Dios? understand which one's the first Tu enemy primer for the people enemigo. of God? Your first enemy, Edom. Edom. Y aquel que sea tropiezo, And the one who is a aquel que stumbling sea block, un obstáculo en tu camino, the one who is an obstacle in your way, ese se convierte automáticamente that one automatically en un edomita. becomes an Edomite. No solo es un enemigo tuyo, es un enemigo del mismo Dios. Not only your enemy, but an enemy of God. Recuerde, Remember, los dos pueblos están intrínsecamente the ligados. two people Hay are genes. connected, intrinsically Hay una connected. There are conexión, genes. There's una a conexión connection. genética, There's a una genetic conexión connection. lingüística, There's a una, linguistic connection. una condición de tradición. It's a connection of Hay traditions. una afinidad en muchas cosas, There's an affinity to many things. pero aún todavía But even so, son enemigos. they're enemies. Están ahí. They're there. Muchas veces son aquellos que en vez de ayudarte times te hacen it's que those tú eches hacia that atrás. instead of helping you, they'll push you Pueden back. ser incluso parte de tu familia. Sometimes they can even be part of your Pueden own family. ser aquellos que trabajan contigo, They can aquellos be que those that estudian work contigo. with you, Pueden those that ser study personas with que you. están sentados quizás ahí There al can lado be people tuyo that en la perhaps are misma sitting there iglesia. next to you in church. Pueden ser personas que incluso It se could be suben people allá that maybe arriba even come up here. y que van a tratar a veces de echarte para atrás o they're gonna try to llevarte push a you lugares back. que tú nunca has excursionado. To places that you never even been to. Gloria a Dios. Era la función de ellos, ¿de It dónde? was their function, the Echarte Edomites, atrás, primer To push you enorme back. y terrible enemigo. the first terrible enemy. Pero no es Edom el peor de los enemigos. Edom is still not the worst of El enemies. peor es Moab. The first one is Moab. Moab. Moab, Los enemigos más peligrosos the most dangerous ones, son los que nos intentan hacer pecar. are the ones that try to get us to sin. Los que tratan de hacernos pecar The ones that try to get us to sin son los más peligrosos. are the most dangerous ones. Veamos lo que dice Let's see what it says. la palabra de Dios en Números, What the Word of God says in Numbers, capítulo 25, chapter 25, versículos del 1 al 3. verses 1 through 3. Dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor del Señor se encendió contra ellos, contra Israel. Fíjese en Moab. See this about Moab. Dice que los movieron a prostituirse, It says that they moved them to prostitute themselves, a comenzar a practicar pecados sexuales to start practicing sexual o sins pecados morales. or moral sins. Escuche bien esto, qué enemigo más Listen to this sinvergüenza. clearly. Terrible enemy. Cuidado, hoy en día Be careful. por ahí se encuentran algunos moabitas There's still some Moabites out there que están tratando de hacer pecar that are trying to make a los hijos del pueblo de Dios. the children of God sin. Son los que están tratando de hacer They're the ones that are trying to do, de que el matrimonio, por ejemplo, for example, no the es matrimony, importante. saying the matrimony is not important. Vamos a unirnos, Let's just be united. vamos a estar un tiempo Let's just be together for some time y ver cómo funciona. and see how this goes. Y luego muchas veces, después que ya llevan tiempo, And then many times after you've been together for a while, aunque todo funciona bien, even though everything went good, siguen sin casarse. they're still without getting married. Otros Others ahora justifican
Now justify un matrimonio entre un hombre y una mujer y una a mujer. matrimony between a man, a woman and a woman. Pero ¿dónde están ellos? Eso está, no, están aquí So también a where- veces. no, they're over there. Sometimes they're Y here. están ahí And they're sentados. sitting right there. ¿Sabe? Hay una ley que prohíbe You know, there's a law a nosotros los pastores that prohibits predicar us, the pastors, en contra to preach o a favor against or in de favor un líder político. of a political leader. Es una ley. It's a law. Yo no puedo hablar aquí a favor de un candidato. I cannot speak in favor Solamente of a puedo candidate. decir que el candidato que creo yo que es mejor para mí. I can only say the one that I believe Y is lo best puedo for me. comentar con ustedes. And I can share it with you. Cuando comenzaron las elecciones hace 8 o 6 años, When the election started 6 years ago, yo les traje un papel de la coalición cristiana I familiar, brought you a paper from the Family Donde Christian decía Coalition, which said que el presidente que hoy está ahí that the president who is there now creía en la unión homosexual believed in the homosexual y union creían en el aborto and believed in abortion y creían en miles de cosas and believed thousands que no of son other things aceptables por la palabra de Dios. that are not accepted in the Word of Pero God. nadie me hizo caso. No one listened to me. Hay un % de casi el 60% de las iglesias cristianas There's a votaron percentage por of almost el que hoy está presidente. 60% of the Christian churches voted for the man who is in power El que today. era candidato en contra tampoco era tan The bueno. one that was a candidate against wasn't that good Por eso either. tampoco hablé bien de él tampoco. So that's why I didn't speak good of him Pero le either. voy a decir una But cosa I'm going to tell you something. bien importante. It's very important. Cuidado con usted hacerse parte Be careful you don't become a part de los moabitas. of the Moabites. Usted no es moabita. You're not a Moabite. Usted es de Dios. You belong to God. Usted es pueblo de Dios. You're God's people. Pastor, la economía Pastor, nuestra está economy. segura. Our economy is Yo secure. no tengo que votar por un pecador para que la I economía don't vaya bien, vote for porque a mi sinner so economía the economy will be está en well. las manos Because del my Rey de los economy Reyes y It's in Señor the de hands of the Señores. kings of kings and the Lord of lords. Los moabitas The Moabites, movieron a las personas a los pecados they moved the people towards the sin y a la idolatría. and towards idolatry. Idolatría no es solamente And postrarse idolatry- ante un ídolo, It's not only to go fall down before no an es idol. solo eso idolatría. That's not what idolatry is. ¿Sabe usted? El liberalismo está destruyendo América. The liberalism is destroying America. Totalmente. It's destroying America completely. Ya prácticamente no existe pornografía, no hay. There's practically no No hay pornography. pornografía. There's no Diga pornography. conmigo, no hay Say pornografía. with me, there's no pornography. Lo que hay es pornógrafos. There's people who are pornographic now. Pornógrafos. Pornographic. Anótelo, means esa now. es una palabra que me pertenece a mí. You can write that down. Pornógrafo. Cuando vemos When we see la televisión está lleno de pornografía we watch y la the vemos, television, somos it's filled pornógrafos. with pornography. We Cuando watch it. estamos en el internet todo es la We're on the basofia, internet. la asquerosidad It's all the de la same pornografía. nastiness Y ahí of estamos pornography. nosotros. And there we are. No griten tanto por Don't shout aleluya so porque much. eso me Not da too many cosa a hallelujahs, mí, please. palpitaciones. Because my heart starts beating fast. Idolatría también es el Idolatry. materialismo que hoy se vive. It's also materialism that's lived today. La famosa palabra que lo he dicho muchas veces cuando llegué a famous este word país que that I've said it so many times. no era cristiano y dije que When I oye, got to pero this eso country, yo nunca lo había oído. I Pues yo wasn't a venía Christian. I said, I never de seen un this before. trasfondo mundano, toda mi I familia came era from a mundano, worldly pero los background. problemas de mi familia eran mis But the problemas. problems of my family were my Y aquí me problems. dijeron, no, tranquilo, tu And here they problema es said, tu problema listen, y los problemas de los Their demás problem is es their de problem, ellos. and the other people's problem is their problem. Tú tratas de hacerlo así, aquí todo el mundo vive You así. try to do it this way, everybody En lives tu like this. apartamento tú vives. You live in your Y el apartment. de al lado que se resuelva su And the problema, one y el next del door, otro, he y can el de solve his own arriba, y problem, el de the one on the abajo, top and on y the que se bottom. la arregle como They pueda. can fix it however they can. Eso es Moab. That is Te Moab. voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Es Moab It is Moab porque se hace que una persona sea egocéntrica. because it becomes a person. Lo mío es a lo person mío y becomes no me importa a egocentric. nadie. What's mine is mine. I Por don't eso care hay about anyone. familias que no ayudan familias. That's why there are families that don't Aló, help families. Hello. ustedes las conocen. You know them. Hay familias que cuando alguien tiene un are problema, families that when somebody's hasta got el a problem, teléfono lo quitan. They even turn off their phone.
No voy a hacer que me llame because they may call me y me pida. and they may ask. Eso es Moab. That is Moab. Iglesia, eso es tu enemigo. Church, this is your enemy. Tú no estás llamado a ser tú. You're not called to be you. Tú estás llamado a ser todos. You're called to be all. Todos somos todos. We are all. Tus problemas son mis Your problemas. problems Mis are my problemas problems. My deben ser problems los suyos, los should suyos, los be suyos your y los problems suyos. and your Y el problems. problema de todos And es un everyone's problema problem resuelto is a cuando problem that is nosotros solved amamos a Dios. when we love God. Repito, el segundo enemigo peor que el repeat. primero. The second enemy is worse than the first. Dios envió su Espíritu Santo God para sent que His Holy nosotros Spirit tuviésemos no solamente el so that don de hablar en lengua, only have el not only don the de la gift of speaking profecía, in como tongues, muchos the quieren, gift of prophecy, el don the de many brincar y words, saltar, usted the- lo conoce the ese. gift of jumping up Por and ahí lo down, hay you a know that montones, el don de gritar, el don de gift hacer of payasería, shouting, the pero gift of oye clowning lo que around. te voy a decir, But listen el to what I'm gonna Espíritu say. Santo está dado más que eso, The Holy Spirit el is given Espíritu for more than Santo that. está dado para darte revelación Spirit is de dónde given está lo malo to give y you dónde está lo revelation bueno, of where the bad is dónde and where está the good is. Cristo y dónde no está Where Cristo, Christ is and where quién Christ es de is Dios y quién es de Moab. Who belongs to God and who belongs to Moab? La iglesia tiene que crecer. The church has to grow. No es un hombre el que funda una iglesia, It's not a man. who es starts Dios a el church. que la funda God is the y founder puso of the sus church. bases, He put puso his sus base, reglas. Si put no his te rules. gustan, tranquilo, vete para el If you don't lado. like it, you can go next door. Ahí están ellos, tienen las suyas también, a They're veces there. son peores que They got estas, their rules. It's worse. porque son humanas. Because they're human rules. ¿Sabe usted? You know, Moab tiene Moab una afinidad muy sutil, has a very subtle affinity. muy fácil de poder caer en ellos. It's very easy to fall into it. Caer en un pecado de moral To fall into a moral sin, no es fácil. it's not easy. De un día para otro no sucede. It doesn't happen from one day to the El next. pecado de la inmoralidad The sin of immorality, al estilo moabita va haciendo, the Moabite style, poco a poco. it just goes little by Ellos little. acamparon, casi un año estuvieron acampando They cerca